No contrato empleados, contrato líderes. Una es una lista que tiene, en inglés tiene letra C, ¿no? Que es carácter, competente, cultura. Sería aquí Q, química o conexión, ¿no? Y capacidad. No estoy buscando a gente para que hagan un trabajo. Estoy buscando a gente... Bienvenidos a otro episodio de Fe y Negocios Sin Filtro. El invitado de hoy es presentador del podcast Aveo, que es un podcast acerca del liderazgo, alto recomendado. También realizó giras a través de toda Latinoamérica y Estados Unidos con su banda Contagious, pero actualmente es pastor principal de una iglesia en el sur de la Florida que está creciendo. Esa iglesia se llama Vertical y todo lo que hacen lo hacen en español, pero también en inglés. Así que hoy tenemos el privilegio de tener a este hombre. Es un papá excelente, es esposo, es un amigo. Así que bienvenido, Pastor Verge, bienvenido al show Fe y Negocios Sin Filtros. Muchas gracias. Mi mundo, como lo dijiste, tiene los dos. Digo que soy gringombiano, porque nací en Miami, pero mi familia es de Colombia. Tengo los dos, español e inglés. En inglés, Pastor Verge. En español, Pastor Virgilio. Así que, Johnny, tú eres parte de la familia, me siento que estoy en casa. Bueno, estamos muy contentos que estás acá porque sos un hombre de liderazgo. Y vamos a hablar acerca del liderazgo hoy. Qué bien. Tal vez si estás viendo decís, pero no lidero ninguna iglesia, no lidero ningún negocio. Pero tal vez liderás un departamento en tu trabajo y si no, es algo que podés aspirar. Hoy vas a escuchar grandes temas acerca del liderazgo porque este es un líder de alta capacidad. Y bueno, le vamos a entrar. También sos líder en tu familia, en tu hogar. Y si no, sos líder de tu propia vida. Así que este episodio va a ser de gran bendición. Así que nada, antes de empezar, quiero mencionar y quiero honrarte, pastor, porque sos una persona que eleva los que están alrededor tuyo. Aparte de eso, sos un líder que está dispuesto, de manos abiertas. Siempre estás dispuesto a ayudar. Muchos líderes siempre lideran de la forma, ¿qué le puedo sacar a esta persona? Tal vez no lo dicen, pero sus acciones hablan a eso. Y he tenido la oportunidad de servir bajo tuyo, trabajar en la iglesia, y ha sido una parte en mi vida que aprendí mucho acerca de ti. Y hoy vamos a hablar todo eso que aprendí de ti, algunas cosas que aprendí de ti. Qué bien, gracias. Y que sigo aprendiendo. Gracias. Me siento, gracias por honrarme y también te honro a ti. Doy gracias a Dios por tu vida. Te he visto crecer mucho en tu vida espiritual y en tu vida familiar. Tuve el privilegio de casarte a ti y a Sara. Así que ¿Te acordás de eso? Ya hace 10 años. Te he visto convertirte en padre, en papá. Y bueno, el trabajar juntos en el ministerio y bueno, vivir la vida juntos es una bendición. Así que estoy orgulloso de ti. No, ha sido un placer. El placer es todo mío. Pastor, mira, quiero empezar con esta pregunta porque he observado esto de ti y una vez dijiste esto y que me marcó, porque es algo que muchos podemos aprender de esto en cualquier área de nuestra vida, pero como líder, usted ha dicho que no contrato empleados, contrato líderes. La pregunta es, ¿cómo uno puede buscar a alguien y confiarle el liderazgo con eso en mente? La forma que me gusta decirlo es que no estoy buscando a gente para que hagan un trabajo. Estoy buscando a gente que lidera personas y construyan equipos. Porque como iglesia, la meta es tener personas que pueden liderar bien a gente y construir equipos para la misión, ¿no? Y la pregunta es muy buena, ¿no? De cuáles son quizás características, cualidades que buscamos. Tengo un par de referencias que uso. Una es una lista que tiene, en inglés tiene letra C, ¿no? Que es carácter, competente, cultura. Sería aquí Q, química o conexión, ¿no? Y capacidad. Entonces, ¿qué quiero ver yo en un buen candidato para trabajar con nosotros? Carácter. O sea, ¿puedo confiar en esta persona? Su vida interna está paralela con su vida externa. Luego, competente.
sabe hacer bien lo que necesitamos que haga. Si es una persona que va a dirigir la música y la alabanza, pues canta bien, tiene la capacidad de hacerlo, porque si no, no va a funcionar, ¿no? Canto en el baño. Carácter competente. Luego está química o conexión, ¿verdad? En inglés decimos chemistry. Se lleva bien esta persona con el equipo, se conecta bien con las personas, porque es difícil. Una persona puede tener buen carácter y ser muy competente en lo que hace, pero atropella a la gente, no le cae, no conecta con la gente. ¿Okay? Todos tenemos a alguien, eso pasa. o hemos tenido en algún momento. O somos esa persona. ¿No? Lo otro es cultura. Entiende esta persona qué es lo que verdaderamente hacemos, cómo lo hacemos aquí y por qué. Y la última es la C de capacidad. O sea, tiene esta persona capacidad para seguir creciendo. Tiene esta persona capacidad para aumentar en influencia, para crecer sus habilidades, capacidad de liderazgo. Estas cosas son importantes para mí, especialmente en la organización que estoy liderando. Y estos factores, a pesar de que hay muchas otras cosas, para mí y para mi esposa hemos aprendido que también es importante entender que la persona cree en la visión de nuestra organización, en nuestro caso, Iglesia Vertical, y que se sienten llamados a nuestro pastorado y liderazgo, ¿no? Porque si una persona solamente está buscando un trabajo en Iglesia Vertical, pues le damos un trabajo, pero si mañana otra iglesia le ofrece más o algo diferente, de repente se va, porque lo que está buscando es trabajo. Pero si la persona dice, no, yo creo en esta visión y me siento llamado a su liderazgo, a nuestro liderazgo, pues eso nos habla mucho y son cosas importantes para nosotros. Wow, hay tantas preguntas que te quiero hacer solamente con eso. Yo creo que la química es algo que no se habla mucho. Yeah. La cultura es algo difícil de hacer. Me imagino que debe ser algo intencional. Háblame un poquito más acerca de la cultura, porque eso es algo que se puede enseñar, me imagino. Y también me gustaría hablar de capacidad, porque ¿cómo haces para que alguien quiera o quiera hacer más, ¿no? Pero hablemos un poquito más de cultura. ¿Cómo haces para descifrar eso? La cultura organizacional, organizational culture, ¿verdad? La cultura organizacional tiene que ver con cómo hacemos las cosas aquí. ¿Cuáles son nuestras normas? ¿Cuáles son los comportamientos que aquí en nuestra organización valoramos? ¿Qué celebramos? ¿Qué no hacemos? ¿Verdad? Toda organización tiene una cultura. La tiene o por diseño o por defecto. ¿Okay? Si no somos intencionales, pues tenemos la cultura que tenemos, pero es por defecto. Si somos intencionales, creamos valores. Comunicamos estos son nuestros valores. Así es la forma que aquí hacen. Por ejemplo, yo digo que en Iglesia Vertical tenemos un valor que es excelencia vaca morada. Sí. Excelencia vaca morada. Y la premisa de un libro antiguo de Seth Godin es esta, que si vas manejando y ves vaca blanca a tu derecha, pues normal, ves una vaca de color café, pues normal, pero si miras a la derecha en la autopista y ves una vaca morada, ¿qué haces? Frenás el auto. ¿Y qué haces después? Sacas una foto, le decís a todo el mundo. Te tomas selfie, la posteas en Instagram, llamas a tu mamá y le dices, no, te imaginas lo que acabo de ver una vaca morada. Una vaca morada. Le dices a todo el mundo, ¿por qué? Porque fue algo extraordinario. Entonces la pregunta para mí, a mi equipo en la iglesia es, ¿qué es morado de Iglesia Vertical? Wow. ¿Qué es morado del equipo que tú lideras? ¿Qué es morado de la forma que tú sirves? ¿Qué causará que las personas este domingo posteen y digan, hoy fui a Iglesia Vertical? Háblame de eso un poquito, porque hay gente que uno trabaja con ellos o es amigo en tu familia que tienen eso. Que decís, wow, qué linda persona, quiero volver a hablar con él. ¿Cómo es que ustedes en la iglesia como pastor o líder los capacitas de esa manera? Como decir, mirá, lee este libro. Yo sé que una de las cosas, me imagino, es que ellos están liderando bajo usted, entonces ellos te están viendo también, te están observando. Sí. Yo creo que muchas veces no podemos esperar lo que no estamos enseñando. No podemos esperar resultados que no estamos comunicando que los deseamos. También hay un dicho que dice, replicamos
lo que celebramos. Entonces, si celebramos las cosas correctas, veremos que otros quieren hacerlo para ser celebrados. Entonces, el modelar con el ejemplo, el enseñar, el ser intencionales, el hablar de nuestros valores cuando tenemos reuniones en equipo y algo que en estos últimos años hemos desarrollado un nivel de cada persona en el staff tiene alguien que le supervisa, tiene un direct report, ¿verdad? A quien le reporta y hay reuniones consistentes durante cada mes y durante todo el año, donde hay constantemente retroalimentación. ¿Cuáles son áreas que podemos mejorar? ¿Qué va fuerte? Aún hacemos una evaluación anual, pero somos más consistentes continuamente hablando de que, de hecho, cuando hacemos eventos o realizamos un proyecto, siempre hacemos después de eso un debriefing, ¿verdad? Sí. Una evaluación. ¿Qué hicimos bien? 3 preguntas. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué podría mejorar la próxima? ¿Y qué otras lecciones aprendimos en el camino? Y al hacer eso, con todos los que estuvieron involucrados, nos ayuda cada vez a mejorar. A mí me gusta decirles, mira, léanse este libro. Si quieren mejorar en esta área, a medida que yo voy aprendiendo como el líder principal, voy viendo en qué área, mira, esta persona necesita un poquito más entender lo que es el trabajo en equipo, colaboración. Con ella le ayudaría un poquito más autoconciencia, self-awareness. Le voy a recomendar este. Y eso es parte de lo que hacen los supervisores, es identificar dónde podemos ayudarles a cada uno a fortalecerse. Vamos a la capacidad, ¿no? Yeah. Porque usted habló acerca de la capacidad. ¿Eso es algo que se puede enseñar? Es algo que tal vez, como un coach, ¿no? Un coach de fútbol o cualquier coach. Uno ve el potencial que ese individuo puede dar o ves el potencial en una cierta área. Sí. ¿Vos pensás que se puede enseñar eso? Yo creo que capacidad sí puede incrementar. Quizás otra pregunta que es paralela es ¿cuál es el diseño, cuáles son los dones o las fuertes de una persona? ¿Por qué? Porque no todos somos iguales. Y de hecho, no toda posición requiere las mismas fortalezas. Entonces, por un lado, nos gusta en la iglesia ayudar a personas a entender cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus dones naturales, cuáles son las características que ayudan a que esta posición tengas éxito en esta posición. Entonces, quizás no es igual para todos, pero sí es importante que todos crezcan. Entonces, ya sea que seas el director de alabanza, que es la música, ya sea que trabajes con los niños, ya sea que estés en producción o en la parte de creativo con videos y tecnología, pueden ser diferentes características, pero sí necesito que tengas la capacidad de incrementar en tu área, de crecer, de fortalecer tu liderazgo y de seguir aprendiendo, de seguir leyendo. Readers are leaders. Sí, los que leen, lideran. Los que aprenden, crecen. Es que vamos a hacer una pausa ahí porque el leer libros, a mí me encanta leer. Últimamente no estoy leyendo como debiera o como me gustaría porque tengo 3 hijos que es trabajoso, entonces el tiempo extra duermo. Ese es mi tiempo extra. Sí. Tengo un consejito ahí para eso ahora. Dale, ahí nos los tirás. Ahora sí te quiero preguntar porque el leer un libro te cuesta entre $10 a $20. Te estás metiendo en la vida de esa persona y te estás ahorrando 20 a 30 años de experiencia en 8 horas, ¿no? Que más o menos tarda en leer un libro, entre 6 a 8 horas. ¿Por qué es que la gente no lee? O hay gente que no les gusta leer. Hay gente que leen algo una novela. Claro. Pero uno puede leer cosas que le edifican, que te hacen mejor, como te incrementan la capacidad, te ayudan en una cierta área en tu negocio. ¿Qué puedes recomendar acerca de eso? Yo creo que la lectura es, como muchas otras cosas, es una disciplina. Y de repente a alguien no le gusta leer y a otro sí le gusta leer, pero al que le gusta leer no le gusta hacer ejercicio y al otro sí. O sea, todos tenemos áreas fuertes y áreas no tan fuertes. Creo, yo escuché una frase, no me acuerdo quién la dijo o qué dice exactamente, pero es algo como esto. Llegarás tan lejos en la vida como las conexiones de las personas que tienes en tu vida y los libros que lees. Wow. O sea, hay algo poderoso ahí. Y yo, como pastor, recomendaría que la lectura de la Biblia sea una de las cosas más significativas y más consistentes porque hay sabiduría, hay salud y hay entendimiento en la palabra de Dios. Pero sí,
hay personas que simplemente no tienen ese músculo y no lo quieren desarrollar. Entonces yo digo, bueno, vivimos en un tiempo donde hay audiobooks. Entonces ese es mi consejito. Sí. Cuando uno no tiene tiempo, de repente no tengo tiempo para sentarme y leer libros, pero sí tengo que manejar de casa al trabajo. Claro. Entonces puedo escuchar un audiolibro. Son 20, 30 Claro, minutos, 40 minutos. puedo escuchar un podcast de un tema. Fe y Negocios sin filtro. Fe y Negocios sin filtro, por ejemplo, con Jonathan Moggio. Es una buena... Ahora piensa en qué área estás tú. Si tú estás en negocios, pues algo empresarial. Si tú estás en educación, de repente hay fuentes, libros o podcasts que tienen que ver con cómo ser un buen educador. Claro. O sea, puede ser intencional en el área que más va a tener impacto para ti, pero esa intencionalidad paga dividendos. Me encanta. Te quiero hacer una pregunta porque te he observado, hablando de observación, por ya más de 10 años y he notado que liderás a un alto nivel. ¿Cómo mantenés liderando un alto nivel por tanto tiempo? Es una buena pregunta y el primer pensamiento que viene a mi mente es una prioridad de mi vida y es un filtro para mí, es honrar a Dios. Soy cristiano, soy pastor y para mí es muy importante este filtro. Eso me causa hacerme la pregunta, ¿debo ir a ese lugar? Bueno, ¿honro a Dios al ir a ese lugar? ¿Debo consumir esta bebida? ¿Honro a Dios consumiendo esta bebida? ¿Debo hacer esta cosa? ¿Debo mirar esto? ¿Honra esto a Dios? Entonces ese filtro de honrar a Dios, aunque no soy perfecto, soy ser humano, sin embargo, eso me ha ayudado. Segundo, las voces correctas en mi vida. Desde temprana edad, mis padres, mi papá y mi mamá, mis hermanas, que son mayores que yo y eran como 2 mamás extras que yo tenía, y en mi vida mi esposa, ahora mi esposa. Tener las voces y rendir cuentas a la gente correcta. Y lo tercero, para esta pregunta, que me ha ayudado a mantenerme en un nivel de liderazgo consistente, continuo, y espero que hasta que el Dios me llame a su presencia, es considerar esta pregunta, Jonathan. ¿Cuáles son las historias que yo quiero contar en el futuro? Wow. Porque las historias que yo voy a contar mañana dependen de las decisiones que tomo hoy. Las historias que le contaré algún día a mis nietos dependerán de las decisiones que estoy tomando ahora. Y yo tengo que considerar eso antes de decidir si voy a mirar esto, si voy a entretener esta conversación, si voy a tratar a mi esposa de esa manera. ¿Por qué? Porque más tarde yo voy a contar historias. La pregunta es, ¿cuáles son las historias que quiero contar? Y me he sentado con personas, con hombres, con lágrimas en sus ojos, después de un divorcio, después de una rotura con su hija o con su hijo relacional. Y la historia que está contando ahora lamentablemente es esa, ¿no? Y yo le digo a la gente, antes de que tomen malas decisiones o antes de que tomen pasos que van a tener repercusiones, considera cuál es la historia que quieres contar mañana. Porque al considerar esa pregunta, me ayuda a definir, no, yo no quiero hacer eso. Wow. O no quiero pensar en eso. Tremendo. Sé que haces mucho. Tenés la iglesia, el podcast, viajes. Me imagino que tenés invitaciones que no podés ir. Hablando de liderazgo por tanto tiempo, me imagino que como ser humano te cansás. Yeah. Hay algo que haces como porque a veces uno dice, tal vez, ¿para qué estoy haciendo esto? O hay manera de, ¿cómo puedo descansar? O ¿cómo te mantenés domingo tras domingo esas prédicas a tan alto nivel? ¿Qué es lo que haces como cuando tus manos caen, cuando estás cansado, cuando estás frustrado? Yo diría, por un lado, trato de no llegar a ese punto y hay un principio bíblico que es el factor clave, que lo aprendí justo a tiempo, justo antes de tomar el liderazgo oficial de la iglesia, y es el principio espiritual de el Shabbat o el día de reposo. En inglés, Sabbath. ¿Cuál es el principio bíblico del día de reposo? El principio bíblico del día de reposo es que cada semana, o sea, cada 7 días, hay un día. Y ese día
es no trabajo. Ese día es no producir. Ese día es como dice Lance Witt, un coach en mi vida, stop, rest, delight, worship, plan. Plan, stop, rest, delight, worship. O sea, planea para ese día, detener todo lo que es trabajo, descansar en el aspecto de, si tu trabajo es muy físico, entonces descansar en lo físico y actívate en la mente. Si tu trabajo es muy mental y analítico, entonces descansa de eso y actívate físicamente, ¿no? Claro. Entonces, planear, detenerte del trabajo, descansar, adorar a Dios, o sea, dar gratitud al Señor. Y al hacer eso cada semana, nuestro instinto como humanos es, si trabajo 7 días sin parar, logro más. Voy a hacer más, claro. Ese es el instinto natural. El principio bíblico de Dios es, no. Trabaja 6 con todo lo que puedas. Pero un día, hónrame a mí. Me encanta eso. Hónrame a mí. Y vemos ejemplos interesantes como Chick-fil-A, una cadena de restaurantes aquí en los Estados Unidos que cierran los domingos. Increíble, ¿no? Y es un principio de fundadores cristianos. Y es un principio que el domingo es para la familia, un día de reposo. Y es interesante cuánto más vende Chick-fil-A que todas las otras cadenas de comida rápida, aunque cierran un día a la semana. Nos enseña una lección. Y yo creo que muchos cristianos aún, mucha gente que tiene fe en Cristo, no han puesto atención al hecho de que esto es un mandamiento, John. Qué loco, que lo ponen al lado. Esto está en el top 10 de Dios. En el top 10 mandamientos de Dios, guardarás el día de reposo. Y pareciera ser que sí respetamos el no cometer adulterio, no matar, pero como que se nos olvida que este es uno de los mandamientos. Me encanta porque sos uno de los únicos que escucho hablar constante de esto y creo que cada enero haces una prédica acerca de eso y lo empecé a implementar. Una de las cosas que me gusta de esto es que yo sé que el domingo, por lo general, lo tomo libre y lo practico, lo trato de practicar. Y es increíble lo que pasa en tu interior, que sabes que tenés de lunes a sábado para hacer todo lo que tenés que hacer. Entonces uno se apresura y hace todo para que el domingo llegue. Es como que uno está mirando hacia ese día y dice, wow, quiero llegar a ese día para no hacer nada y descansar. Y es un principio, mira, es un principio que es lo que destacaba en tiempos antiguos y en los tiempos bíblicos, es lo que destacaba al pueblo de Israel a los demás pueblos. Porque muchas veces gente quería hacer negocios, pero si era ya tiempo de Sabbat, entre el viernes y el sábado para el pueblo judío, decían, no podemos, ahora estamos en Sabbat, estamos en descanso. Y la gente decía, ¿cómo que? O sea, ¿no vas a hacer un contrato conmigo? No. Entonces, esto marca una diferencia porque estamos diciendo, Señor, yo prefiero honrarte a ti y tu principio tiene más valor para mí. Y al honrarte a ti, yo sé que a la larga voy a lograr más. Me encantaría hablar un poquito más de ese tema, lo que es planificar y todo, pero bueno, me encanta eso porque es algo muy clave. Y si vemos la creación, ¿no? Cuando Dios empezó a crear. Dios creó por 6 días todo. Y descansó un día. ¿Tenía Dios que descansar? No, Él es Dios. Pero ¿qué nos hizo? Nos modeló algo para nosotros. Nos mostró el ejemplo, ¿no? Eso es tremendo. O sea, ustedes que estén viendo, empiecen a practicar. Yo creo que me tomó como un mes y medio para hacerlo. Cada vez mejoras y lo haces más efectivamente. Exacto. Y el descanso que uno siente es la verdad que increíble. Quiero cambiar un poquito de los cambios acá. Y como sabes, este podcast se llama Fe y Negocios. Sin filtro. Sin filtro. Esa palabra la puse a propósito, porque a veces en la vida tenemos muchos filtros y en beneficio para los oyentes, ¿no? Cuando uno a veces baja esos filtros, es vulnerable y habla de cosas que son difíciles, como nosotros que hablamos acerca de las finanzas y los negocios y el estigma que hay acerca del dinero, hablando acerca del liderazgo. Como líder uno invierte tiempo, energía, recursos en formar líderes, tiempo invertido, dinero en personas que tenías tal vez expectativas de estas personas que estén contigo por un largo tiempo, pero a veces no pasa así, ¿no?
¿Tenés alguna lección en Ya. tu liderazgo que has experimentado un momento difícil y Sí. que te ha cambiado la mente o cómo miras las cosas en tu liderazgo? Ya, vienen a mi mente dos cosas. Un ejemplo general y un ejemplo específico y personal. Un momento difícil en mi liderazgo, y creo que para muchos, fue el año 2020 con COVID. Wow, me acuerdo de eso. Para los que están viendo y escuchando, quizás ponte en los zapatos míos, pastor de una iglesia, y de repente sale la noticia que no nos podemos congregar, que es precisamente lo que hacemos iglesias, Exacto. congregarnos. Yo me acuerdo que en mi mente yo estaba preocupado, estaba orando a Dios pidiéndole sabiduría. ¿Cómo voy a liderar una iglesia si no nos podemos congregar físicamente en nuestro edificio? Primero. Segundo, ¿cómo voy a liderar el equipo de personal, de staff que tengo? Porque esto nunca ha pasado y nunca he aprendido cómo lidiar con esto. ¿Cómo hacemos iglesia sin el contacto físico? Y luego, ¿cómo vamos a pagar por el edificio? ¿Cómo vamos a pagar por todo? Si la gente no viene a la iglesia, ¿será que van a seguir dando? Wow. Entonces, todo eso fue un desafío primero en confiar en el Señor y segundo en tener un increíble equipo. Tú estabas en nuestro equipo de Sí, staff en me ese acuerdo muy entonces, bien. en el personal trabajando con nosotros y fuiste testigo de que Dios nos impulsó. Y gracias a Dios ya teníamos servicios en línea, ya teníamos diezmos y donaciones en línea. Algunas iglesias no y sufrieron. Y pudimos aprender lecciones de liderazgo, de cómo liderar en pandemia. Increíble. A nivel personal y quizás más específico, recuerdo un momento donde un líder de alta responsabilidad y alta confianza, un líder que quizás estaba justo en el segundo nivel de liderazgo en toda la iglesia, rompió confianza y cruzó algunas líneas inapropiadas con relación a una mujer que no era su esposa en nuestra iglesia. Y esto vino a nuestra atención. La mujer vino a hablarnos de la forma que él la había abordado, las cosas que se dijeron. Y fue muy preocupante. Algo que yo, en el momento, yo deseaba que no fuera la verdad, que luego se aclarara la situación. Sin embargo, después de investigación y de cuestionar las personas involucradas, nos dimos cuenta que cruzó unas líneas muy difíciles y él mismo admitió y reaccionó de una forma muy dolorosa. No recuerdo haber soltado más lágrimas en mi liderazgo que en esos tiempos. ¿Cómo lidio yo con esta persona que tiene familia y ahora no va a poder mantener su posición en nuestra iglesia? ¿Cómo lidio con la gente que nos está cuestionando a nosotros por decisiones que se están tomando porque ellos no saben todos los detalles, porque no estamos aquí contando todo a todo el mundo? Y cómo impulso a que el equipo donde él lideraba y la gente pues se unan y echen hacia adelante. Nos sentimos engañados, mi esposa y yo, y nos sentimos también ofendidos con cosas que se dijeron y aún gente que se fue quizás dándole el lado o pensando que algo equivocado habíamos hecho. Pero aprendí y hoy en día soy mejor líder por ese desafío que atravesamos. Busqué la consejería y mentoría de pastores que van mucho más adelante y con más experiencia que yo, que han atravesado situaciones como esta. Mucha oración y fuimos bastante vulnerables y transparentes con el liderazgo y con las personas cercanas a él de esta situación y Dios nos ayudó a superarlo y a seguir aprendiendo. Wow. Te quiero hacer otra pregunta acerca Ya. de eso, porque la Biblia dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. También habla y dice que el corazón del hombre es engañoso, ¿no? Right. Pero ¿cómo haces en esos momentos para ahora, para Sí. guardar tu corazón? Porque cuando tu confianza es pegada, como que Yeah. uno se empieza a cerrar Yeah. hasta distanciar de la gente Correcto. y como que ser más frío con la gente. Yeah. Creo que el instinto natural humano, cuando uno es herido o cuando uno es golpeado, es edificar muros para que nadie me ofenda de esa manera, para que nadie me haga daño de esa manera. Pero he aprendido que ese es un grave error. Entonces, para contestar tu pregunta, el principio que he aprendido y cada vez tengo que seguir siendo intencional en mejorar es: debo desarrollar piel gruesa y corazón suave. Wow. Debo desarrollar piel gruesa
corazón suave. ¿Por qué? Porque generalmente es el opuesto, los seres humanos. Tenemos piel delgada y cualquier cosa nos ofende, nos duele, cualquier cosa, y se nos endurece el corazón, se pone duro para con la gente, para con Dios. Y he visto que cuando eso sucede, no es saludable. Entonces, constantemente con mi esposa, con los otros pastores y líderes en la iglesia, hablamos de la importancia de desarrollar piel gruesa, porque la gente va a herir, van a decir cosas, me van a hacer cosas, a veces no con la intención, y a veces de pronto con la intención. Entonces, aprender a tener piel gruesa donde me deslice, ok, perdonar, es parte de la vida, ¿no? Pero mantener un corazón suave con Dios y con la gente. Hay algo práctico que uno puede hacer, porque está bien escucharlo, decirlo, pero cuando realmente te cruzan esa línea. A mí me ha pasado también que me he puesto duro en ciertas áreas y creo que no hice un buen trabajo y todavía no estoy en ese nivel como para decir. A veces lo tomo muy personal, pero ¿qué es algo práctico? O hablas con un psicólogo o con un mentor, con un amigo. ¿Qué es lo que alguien puede hacer como para tener esa piel gruesa, pero el corazón? Sí. Para mí es dos cosas, vertical y horizontal, como la cruz. Vertical, conexión con Dios. Cuando tú lees los salmos, tú lees que muchas veces David, el salmista que escribió mucho de los salmos, él está desnudando su corazón delante de Dios. Sí. Él está diciendo, Señor, no entiendo. Señor, ayúdame. Señor, estoy triste. Alma mía, clama al Señor. Cuando desarrollamos una relación vertical con Dios, eso nos puede ayudar en nuestra parte espiritual. Y horizontal, tú lo dijiste, ¿no? La palabra para mí es accountability, que es rendición de cuentas. Y muchas veces cuando nos pasan cosas así, especialmente los hombres, nos cerramos y nos embotellamos. ¿Por qué es que somos súper cerrados los hombres? Y es algo que está en la naturaleza de muchos de nosotros hasta que seamos intencionales en romper ese patrón, porque a veces la clave es hablarlo con la persona correcta, ya sea un consejero, ya sea un mentor, ya sea un amigo que va paralelo, que me conoce, que me ama, que no me va a tomar en contra esto que estoy confiándole o compartiendo, pero cuando lo soltamos, ya no sigue adentro. El problema es que muchas veces lo embotellamos adentro y sigue ahí. Y si no lo lidiamos, ¿cómo se dice? En inglés hay un dicho que es pain concealed is pain unhealed. Dolor escondido es dolor no sanado. Entonces yo creo que eso nos carga. Y en lugar de pasar 1, 2, 3 meses con esa carga y eso, puedo simplemente tener una conversación con alguien de confianza, con un amigo, con un mentor, y sacarlo. Y muchas veces con Dios vertical y horizontal. Solamente eso a veces lo que necesitamos es hablarlo. Sí. Y ser escuchado. Y ser escuchado. Ser entendido. Con el simple hecho de hablarlo, yo creo que eso es fundamental. Pero con alguien que te pueda dirigir, ¿no? De acuerdo. También. Quiero aprovechar este momento que estás acá. Obviamente sos pastor de una iglesia que está creciendo. Y las iglesias no se habla mucho del dinero. No quería dejar pasar esta oportunidad para hablar de un tema que me interesa mucho y es acerca cómo es que a veces, por ejemplo, hay un documental por ahí afuera que se llama La religión de los negocios. Yo no creo, una iglesia puede ser interpretada como un negocio, pero es distinta a un... O sea, claro. ¿cómo es? Quizás el negocio de la religión, quizás. El negocio de la religión, sí, exacto. Sí. La religión puede ser interpretado de esa manera. Claro. A lo que voy es que muy a menudo la gente habla acerca de la transparencia, que no hay transparencia financiera dentro de la iglesia, o que malgastan el dinero. Se lo roban. Pero muy pocas veces se habla del valor que es la iglesia para la comunidad. O sea, ¿cómo uno responde a las críticas que dicen, oh, mira se robó esto, mira lo otro, se robaron esto, o están malgastando, pero no están viendo
las familias restauradas, matrimonios restaurados, Claro. gente que se estaban por suicidar, que no se suicidan, Sí. gente que adictos a algo, ¿no? No hablan de eso. Ya. ¿Cómo le respondes a esas críticas? Es interesante porque cuando tú hablas de eso, vienen como 3 o 4 cosas a la mente, que son diferentes pero conectadas. Primero, el ser humano es curioso, por no decir chismoso. ¿Y qué es lo que llama la atención a los noticieros? ¿Qué es lo que llama la atención a la gente cuando está leyendo, viendo o queriendo? Es lo que impacta. Shock factor, shock value. Cosas sencillas no son. Entonces, doy el ejemplo. Un pastor de una iglesia tiene un fracaso moral, comete adulterio. ¡Wow! Estamos de acuerdo. Eso es algo inapropiado, es muy triste, pero pasa. Entonces, los noticieros y la farándula y las redes, o sea, boom, on blast. O sea, no la perdonan. O sea, eso es... A pesar de que muchas veces el abogado de muchos o el dentista comete adulterio, pero eso no sale en los noticieros porque hay un factor y una expectativa que la gente quizás tiene de la iglesia. Sin embargo, a veces es un poquito injusto, ¿no? Y ese pastor pierde su trabajo. En muchos casos pierde su trabajo, no tendrá un futuro ahí y tendrá que ver cómo hace. Donde el dentista comete adulterio, pero sigue con su práctica de dentistería. Es más, puede abrir otra, ¿verdad? Hay ciertos factores y entendemos hay un peso en el ministerio que es real. Ok, ese es un punto. Sí. Otro punto es que esta sí es la verdad. Hay malos ejemplos. Lamentablemente, hay algunas iglesias que han manejado horriblemente las finanzas. Hay algunos pastores que no han sido transparentes. Es más, no es que no sean transparentes, es que se han robado el dinero. De vez en cuando tú ves que el pastor maneja, yo no sé, una nave espacial y todo lo que viste y no tiene no es un empresario, sino que simplemente... Entonces la gente ahí ve eso. Entonces, ¿cuál es el estereotipo de muchos? Es que las iglesias y los pastores son ladrones. Claro. Pero esto es lo triste, que si eso pasa, si en una ciudad hay 250 iglesias y hay 5 que hacen eso, nadie pone en el noticiero los otros 245 que lo están haciendo bien. Claro. Si hay 500 iglesias en una región y 5 cometen un fracaso moral, pues eso sale en la primera página, pero no salen los 495 que han sido fieles a su esposa. De eso no se habla. Entonces, hay que ser justos, ¿no? Entonces, cuando se habla del dinero en la iglesia, yo creo que sí es válido, es importante reconocer que debe haber orden. A veces no hay liderazgo, a veces no hay estructura, a veces no hay entendimiento, porque a veces un pastor que ha ido al seminario no fue a la escuela de ser contador o de cómo administrar finanzas. Debería de reclutar a alguien que sí, para que sea parte del equipo. Sin embargo, yo sí conozco grandes iglesias y grandes pastores que lo hacen bien. En nuestra iglesia somos transparentes, tenemos ojos externos sobre nuestras finanzas, que es contador y una compañía que hace auditoría cada año. Tenemos ojos internos de personas que trabajan internamente en la iglesia en finanzas y tenemos la junta directiva, Board of Trustees, que son los que ayudan a tomar las decisiones grandes, significativas financieras de la iglesia. Además de eso, cada año mostramos un video que es un reporte anual. Tal porcentaje fue a esto, tal porcentaje fue a esto, tal porcentaje fue a esto. ¿Por qué? Porque queremos que la iglesia vea, somos transparentes y están viendo el fruto en todo lo que estamos haciendo y estamos contando las historias y las victorias. Y ese es el último punto, ¿no? Que el peso espiritual a veces no lo evalúa la gente que está criticando esto y aquello. No están valorando el peso de matrimonios restaurados. Ponele un precio a eso. ¿Cuánto vale un matrimonio restaurado? ¿Cuánto vale salvarle la vida a alguien que estaba por perdido, suicidarse, sin dirección? Ya. O alguien que iba a cometer homicidio. Sí. Que yo conozco. He escuchado de casos que, mirá, iba y estaba a punto de planifiqué esto con plan y todo. Ya. Iba a viajar, tenía el pasaje, Ya. iba a cometer homicidio y no lo hizo. Porque el evangelio llevó su vida, porque una iglesia estuvo ahí para ministrarle. Personas adictas, adicciones, sustancias, alcohol, drogas, sexo, otras cosas, y son sanadas, restauradas por el Señor. Jóvenes perdidos en cosas equivocadas.
restaurados, renovados, familias conectadas con Dios, propósito, eso tiene... ¿Cuánto vale eso no tiene restaurar una precio. familia? Ya. Que el papá estaba peleado con el hijo. Ya. ¿Cuánto? Ponerle un precio, Hemos $100,000. Hemos visto $50,000. una y otra vez. ¿Qué le dirías a esa persona que por X motivo, porque malos ejemplos allá afuera, pararon de ir a la iglesia? Sí, yo diría, no seas tan pronto y tan rápido para criticar, porque recuerda que cuando señalas con un dedo, hay tres señalando a uno mismo, ¿no? Es importante ver y entender que no todos son. Yo siempre uso el ejemplo de las naciones, ¿no? Cada país quizás a veces tiene su estereotipo, ¿no? Pero eso no significa que todos, ¿verdad? Mi familia, yo soy gringombiano, nací aquí en Florida, en Miami. Mi familia es de Colombia. Y por mucho tiempo yo creciendo acá, siempre escuchaba a gente de otros países o americanos diciendo, oh, Colombia, drogas, ¿no? Pero eso no es todo colombiano. Claro. Pero por el mal ejemplo de unos pocos, entonces generalizan de todos. Y piensa en tu país, piensa en Argentina, o piensa en Venezuela, cada uno puede tener ciertos estereotipos que puede ser correcto con un porcentaje menor, pero no podemos generalizar. Dicen que los argentinos son buenos en el fútbol, ¿es verdad? Sí, definitivamente. Pastor, para terminar, tengo un par de preguntas más. Una es, ¿cómo crees que tu familia, tus nietos, tataranietos te recuerden? Pero quiero hacerte otra pregunta y es acerca de la productividad. Yeah. Y específicamente, ¿cómo uno puede ser más productivo? Porque he notado que, por ejemplo, la pregunta es, ¿qué truco de productividad utilizas para mantenerte concentrado? Tenemos una distracción muy grande hoy en día, que es el teléfono. Y una de las cosas que he notado de usted y de otra gente, emprendedores de negocios, que no me responden un texto al segundo, que tal vez tardan 2 o 3 días. Y no lo tomo personal yo, claro. No lo tomo personal. Pero hablame un poquito de eso específico, porque veo que haces un buen trabajo en cómo respondes, cuándo respondes, y me gustaría que lo especifiques a esto, el teléfono. Sí, bueno, tengo uno, quizás voy a pensar algo del teléfono, tengo un consejo de productividad que me ayuda mucho, y después un consejo quizás de vida para todos en cuanto a dónde estás y dónde quieres llegar, ¿no? En cuanto al teléfono, eso es complicado, porque vivimos en un mundo que nos tiene constantemente distraídos y fácilmente el teléfono, fíjate que el teléfono generalmente nos da un reporte cada semana de cuántas horas, ¿no? Y yo siempre bromeo en la iglesia y pregunto, bueno, si la Biblia hiciera lo mismo, y si la Biblia te diera cada semana cuántas horas la abriste y la leíste, ¿no? .002. Ahí sería un poquito de convicción, ¿no? Yo creo que hay que tener hay que tener límites, boundaries. Y tenemos que establecerlo en la vida personal, tenemos que establecerlo como familia. Y déjame decirte, como padres, a nuestros hijos, si no tenemos cuidado, nuestros hijos están en pantallas horas y horas y horas y horas al día. Sí. Y tenemos que modelar algo y tenemos que enseñarles. Pero eso puede causar que seamos menos productivos. ¿Por qué? Porque estuvimos 48 minutos mirando Instagram o 1 hora en Facebook o mirando fotos de gatos. Yo no sé, ¿verdad? Hay que tener cuidado de no perder el tiempo. En cuanto a algo que me ha ayudado en productividad, esto es sencillo, pero me ha ayudado mucho, y es desarrollar constantemente sistemas y formatos. Systems and templates. Por ejemplo, soy pastor, voy a tener una reunión con una pareja de la iglesia que está teniendo un problema porque sus hijos tal cosa. Ok, entonces yo antes de ir a esa reunión, yo preparo un formato con unos puntos claves. ¿Qué es lo que quiero abordar? ¿Qué preguntas quiero hacer? Y arriba pongo reunión con padres de adolescentes. ¿Por qué hago eso? Porque en 4 o 5 semanas, cuando tenga que hacer otra reunión con padres de un adolescente con algo parecido, en lugar de tener que gastar tiempo en hacer otra lista, en pensar qué le voy a preguntar, ya tengo el formato guardado. Hablamos en algunas ocasiones de conversaciones valientes o difíciles. De repente tengo una conversación difícil con un empleado, con un líder de la organización. Yo voy a preparar antes de esa reunión cuáles son las cosas que debo abordar,
cómo debo iniciar, cómo debo terminar. Entonces, hago un formato, lo guardo en mi computadora, lo guardo accesible para que cuando yo lo quiera, para que la próxima vez que tenga una conversación difícil con un empleado o con un líder, no tengo que empezar de cero y gastar media hora o 40 minutos. Ahora tengo el formato. Cuando vamos a abordar a alguien nuevo al equipo, vamos a contratar a un nuevo empleado, tengo el formato. Tengo lo que hago, qué preguntas en la entrevista. ¿Por qué? Porque eso va a suceder otra vez. Me gano el tiempo o me ahorro el tiempo. Y mucha gente a veces no hace esto y cada vez gasta tiempo. Entonces, vamos a ahorrarnos tiempo por tener formatos y sistemas y cuando posible automatizar ciertas cosas para que ya sean naturales y activos. Eso me guarda tiempo. Y a lo largo de un año pueden ser literalmente días. Me encanta eso. Porque uno hace la misma cosa muchas veces. Excelente consejo. Y el consejo de vida que quería dar es una lección de un libro del Dr. Sam Chand que se llama La secuencia al éxito, que tiene que ver con las 3 O's. Observación, opinión, oportunidad. Observación, opinión, oportunidad. Jonathan, ¿por qué estás tú en la posición que estás hoy? ¿Por qué estoy yo en la posición que estoy yo? Cualquier persona que está escuchando o viendo este podcast, ¿por qué estás en tu posición ahora mismo? ¿Por qué? Por estas 3 O's. Observación, opinión, oportunidad. ¿Por qué soy yo hoy el pastor de Iglesia Vertical? Bueno, porque a través de los años, quienes eran los pastores previos, mis padres, empezaron a observar características, fortalezas, habilidades en mí. Y con base a esas observaciones, formaron algunas opiniones acerca de mis capacidades, de oportunidades. Y cuando se vino una oportunidad, me la dieron. ¿Por qué estoy yo aquí hoy? Tú observaste algunas cosas en mí, dijiste, bueno, es un buen líder, es guapo, me gusta como... Correcto. Formaste opiniones y me dijiste, te invito a que seas un invitado en el podcast. Me diste la oportunidad. ¿Por qué me puse esta camisa? ¿Por qué te pusiste tú esa camisa hoy? En algún momento observaste, quizás observaste otras, pero no era tu talla, no era el color que estabas buscando o el estilo. Esta, color, talla, estilo, opinión, me gusta, le voy a dar una oportunidad. Entonces, en la vida, tú estás donde estás por observación, opinión, oportunidad. Y si tú dices, yo quiero llegar más lejos, yo quiero ser promovido, tienes que tomar en cuenta que estás siendo observado por tus líderes, por tus jefes, por las personas a tu alrededor. La pregunta es, ¿qué opinión están formando con base a esas observaciones? ¿Y será que te van a dar la oportunidad? Bueno, ten en cuenta que líderes y supervisores y jefes observan actitud. Hay un dicho que dice que la actitud es como el mal aliento. Todo el mundo se da cuenta antes de que tú te des cuenta, ¿no? Y si tienes una mala actitud, es como el mal aliento. Otra cosa que observan líderes, jefes y supervisores es preparación. ¿Vienes preparado? Puntualidad. Cultura. ¿Entiendes lo que hacemos aquí? Entonces, debo entender que yo estoy siendo observado. Y con base a esas observaciones, gente formará opiniones acerca de mí. Y quizás me brindarán o no oportunidades. Y si somos líderes, tenemos la llave para otros. Porque estamos observando, formando opiniones y ojalá dando oportunidades. Tremenda lección. Con eso vamos a terminar porque eso fue fuego. Pastor, gracias por estar acá. Antes de eso, me gustaría que la última pregunta es, ¿cómo te gustaría que te recuerden? Sencillo. A mí me gustaría que a mí me recuerden por ser un hombre que honró a Dios, un hombre que amó a su esposa, un hombre que amó y formó a sus hijos y un hombre que vivió con propósito. Wow, tremendo. Qué lindo. Qué lindas palabras. Ha sido un honor tenerte. Gracias. Sé que va a bendecir mucha gente y sé que no va a ser la última. ¿No? Es la primera, pero no la última. Si hablan con mi manager. Bueno, después me pasa el número. Mi gente, fe y negocios sin filtros. Espero que les haya gustado. Hasta la próxima.